Isamu llegó a Jigoku, el infierno, después de que Enzukai, la bestia de los celos, le arrancase el corazón. El lugar estaba envuelto por una niebla rojiza. Tras caminar una corta distancia, se encontró con los dos guardianes de Jigoku, llamados Gozu y Mezu. Sus nombres se traducirían como cabeza buey y cara caballo, respectivamente. Son los guardianes de las puertas que conducen al inframundo. Estos seres tienen su origen en la mitología china. Si una persona intenta escapar del infierno, ellos lo traen de regreso. Son los principales torturadores y supervisores de los castigos a las almas pecaminosas. Gozu quería comerse a Isamu, pero Mezu respondió diciendo que era un caso especial y que se lo entregarían al viejo. Isamu se desmayó. Cuando despertó, estaba en una minca inquietante y sangrienta. Las puertas y paredes parecían de carne y dientes. Aquella era la minca de Keneo, al que encontró sentado en una de las estancias. Keneo reconoció a Isamu por su aroma y exclamó que él no debería estar en aquel lugar. Isamu quería creer que todo aquello era un sueño. Keneo le aclaró que era real, que estaba muerto, y se preguntaba cómo entró en Jigoku, ya que Isamu no era un pecador, pero tampoco pertenecía al reino de los cielos. Isamu preguntó al viejo cómo salir de Jigoku. Keneo dijo que si el alma de Isamu no disminuía, podría escapar de Jigoku, pasando por los reinos del infierno para finalmente encontrarse con él. Keneo no aclaró a quién se refería. Mientras terminaba de hablar con Keneo, Isamu escuchó un latido cercano. En aquella misma estancia encontró dos corazones y en el exterior encontró dos más. Uno de ellos estaba al final de un largo pasillo, custodiado por Shinchu. Shinchu está inspirado en un yokai, un insecto divino que se alimenta de espíritus malignos y demonios. Sin embargo, ambos tienen marcadas diferencias y sus similitudes probablemente no vayan más allá de sus nombres compartidos y su forma de insecto. Cuando ya había conseguido 4 corazones, los colocó en una maquinaria ubicada en la sala central y los hizo girar hasta que quedaron aplastados. Este extraño mecanismo abrió una puerta. Al entrar, Isamu vio un orbe luminoso al final del pasillo. Se acercó con cuidado y cuando estuvo lo suficientemente cerca, la partícula se volvió roja y desapareció, formándose en el suelo un círculo rojo. Mientras Isamu se alejaba, aquel círculo se transformó en un pentagrama y de él surgió una entidad llamada Neji-Bisoma, el diablo de la sonrisa retorcida. El ser comenzó a perseguir a Isamu. Durante el recorrido caían trozos de madera y se iban abriendo aquellas puertas de carne, sangre y dientes. Tras la persecución, Isamu entró en un serpenteante laberinto. Allí se encontraban las entidades llamadas Shokunin. Estos le pidieron que los alimentase con palos y tela. Mientras Isamu evitaba a Neji-Bisoma, fue localizando los elementos necesarios y tras alimentar a los Shokunin, estos le dieron a Isamu antorchas de fuego púrpura y se las arrojó a Neji-Bisoma, que gritaba de dolor y agonía mientras ardía. Isamu tuvo que repetir esta acción un par de veces hasta que Neji-Bisoma se esfumó bajo la tierra y se abrió una puerta de salida, por donde Isamu siguió recorriendo aquellos grotescos pasadizos, que por su forma de abrirse y moverse parecían ser parte de un cuerpo vivo. Finalmente entró en una caverna, conocida como la Caverna de la Riqueza. Isamu halló una espada hecha de hueso y se encontró con Hakamori. Hakamori originalmente iba a tener el nombre de Amano-Haku, que significa espíritu maligno celestial. Más tarde, su nombre fue cambiado a Hakamori, que literalmente significa guardián de la tumba. Este cambio se hizo debido a que su diseño no tenía nada en común con la criatura del folclore japonés llamada Amano-Haku. Hakamori le dijo a Isamu que era feo y le ordenó que tocase todas las campanas ubicadas en el área. Tras la conversación, Hakamori salió de la cueva e Isamu llegó a la campana más próxima. Para hacerla sonar, debía completar un rompecabezas basado en la memoria. Cuando finalizó, apareció un brazo con múltiples ojos. Era uno de los brazos de Dodomeki. Dodomeki está inspirado en un yokai con el mismo nombre, que significa demonio de los 100 ojos. Estos yokais fueron en algún momento humanos codiciosos, a los que como castigo por robar, de su piel surgen centenares de ojos. Esta versión del Dodomeki tiene unas alas en la cabeza y 2 serpientes en su traje, por lo que es posible que se haya fusionado la representación del Dodomeki japonés con la estética del dios griego Hermes, que se caracteriza por tener alas en la cabeza y un báculo con 2 serpientes, y que participó en el robo del ganado de su hermano Apolo, convirtiéndose así en el dios de los ladrones. Una de las manos del Dodomeki emergió del suelo. Isamu, con su cuchillo de hueso, logró librarse del apéndice. Cada vez que conseguía tocar una de las campanas, surgía uno de los brazos. Pero después de completar el último rompecabezas, Dodomeki, la dueña de la caverna, emergió del suelo. Mientras Dodomeki atacaba, Isamu intentaba resolver los rompecabezas que se situaban en las puertas del lugar. Isamu consiguió completarlos y abrir así las puertas, saliendo de la caverna. Cuando creía que se había librado de Dodomeki, el ángel codicioso atravesó la puerta y le persiguió
por caminos medio en ruinas, mientras caían escombros. Al llegar al final de uno de los pasadizos, Isamu saltó dentro de un agujero viscoso. En ese momento, Isamu caía en otro lugar, una ciudad en llamas, repleta de esqueletos gigantes. Isamu se preguntó por qué su hermano Senzai le había castigado enviándolo al infierno. La cabeza de Isamu golpeó contra el suelo, despertando en un pasillo inundado. Aquellas horribles imágenes de la ciudad en llamas parecían haber sido una visión. Isamu se dispuso a caminar hacia adelante. Cuando comenzó a vislumbrar una posible salida, de repente, Enzukai, la bestia de los celos, apareció frente a él. Isamu despertó, confuso y asustado. Se encontraba sobre una pequeña balsa en un lago muy oscuro. De pronto, aparecieron sombras que tenían la forma de Enzukai, e Isamu las empujaba para que no subieran a la balsa. Isamu podía escuchar a Enzukai mientras forcejeaba con sus sombras. Le dijo que era patético, que él era la razón por la que su hermano se había vuelto así. Le preguntó si se sentía culpable y avergonzado. Le dijo que Senzai se había ido y que él, Enzukai, había sido el único que estuvo allí para Senzai. De pronto Isamu se encontraba en otro lugar. Había sido transportado a la entrada de una aldea, oscura y vacía, rodeada de árboles y edificios solitarios. Allí encontró su antiguo hogar, la minca, donde él, su padre y Senzai vivían juntos. En la entrada de la casa, por un momento pudo ver la figura de su hermano, que se desvaneció rápidamente. Isamu decidió entrar en la casa. En ese momento ya no era él mismo. Estaba en el cuerpo de Senzai, experimentando sus recuerdos y lo que sentía en el pasado, algo que afectó gravemente a la cordura de Isamu, experimentando las vivencias pasadas de Senzai, que pasaba sus días encargándose de las tareas del hogar y rezando a Enzukai. Por la tarde se oía un ligero tintineo, lo que indicaba que el padre regresaba a casa. Senzai se acostó rápidamente, pero el padre entró en su cuarto, un monstruo de ojos oscuros, con un rostro sin emociones. En la segunda noche, tras completar sus tareas, Senzai fue a acostarse. Aquella noche y la siguiente, volvió a ser atemorizado por su monstruoso padre. En el cuarto día, mientras realizaba sus tareas, abrió uno de los armarios. Dentro estaba un niño con rasgos escalofriantes, que sonreía con una enorme boca oscura. El niño se desvaneció y Senzai simplemente terminó sus tareas y se acostó. Aquella noche pasaron las horas, pero el padre no fue a atemorizarlo. En la quinta noche, tras como cada día acabó sus tareas, Senzai se fue a dormir. En aquella ocasión, su padre volvió a asomar por la puerta. De repente, el contexto cambió y el padre se encontraba de pie enfrente de Senzai. Es la escena de un recuerdo muy doloroso, en la que el padre le reprochaba su comportamiento, diciendo que era la vergüenza de la familia y comparándolo con su hermano pequeño Isamu. Diciendo que le daría una lección, el padre agarró a Senzai y lo arrastró por el suelo, mientras Senzai gritaba diciendo que lo sentía mucho, que intentaría parecerse a Isamu y que no lo volvería a hacer. Después, Isamu se vio a sí mismo, con una sonrisa malvada en el rostro y unos ojos demoníacos. El apellido Uchuimi se traduciría como dentro del océano, lo que estaría relacionado con la trama del libro de los celos, ya que gran parte transcurre en la isla de Aogashima y en el fondo del océano. Akihito y Tamae Uchuimi eran los padres de Senzai e Isamu. Ambos padres tenían un comportamiento autoritario con sus hijos. Akihito era abogado y obligó a sus dos hijos a estudiar derecho. Cuando su mujer, Tamae, falleció, Akihito se volvió alcohólico y pagaba su frustración con su hijo mayor Senzai. La relación entre los hermanos era normal hasta que en 2015 Senzai recibió una carta de aceptación para la Universidad de Arte. Isamu lo animó a mostrársela a su padre. Senzai, temeroso, se acercó a su padre y le entregó el papel. El padre, enfurecido, cuando leyó el contenido de la carta, la rompió y comenzó a interrogar a Senzai, que trató de explicarle que fue idea de Isamu enseñarle la carta. Al ver el rostro enfurecido de su padre, Isamu, temeroso, negó las declaraciones de su hermano, lo que llevó al padre a golpear brutalmente a Senzai. Después de ser traicionado por Isamu, Senzai desarrolló un profundo odio hacia su hermano. Retrató a Isamu como un ser malvado en dos lienzos diferentes encontrados en su habitación, y así lo recordaba, como un monstruo de falsa sonrisa. Los recuerdos de Senzai vividos por Isamu son del año 2015, año en el que Senzai ya adoraba a Enzukai, ya que lo podemos ver rezando a la bestia de los celos, mientras que su padre le obligaba a encargarse de todas las tareas y le maltrataba tanto física como psicológicamente, tratándolo de inútil, menospreciándolo y comparándolo con su hermano. Senzai, en sus recuerdos, ve a su padre como un monstruo y también lo representó como tal en uno de los lienzos. Se desconoce si actualmente Akihito sigue o no con vida. La apariencia de Isamu y su padre en estos recuerdos son una representación de cómo los veía Senzai, aunque se cree que Enzukai podría haber corrompido estos recuerdos para que Senzai se sintiese más celoso de Isamu y aumentar aún más su fe en el culto Kiroibara. El retrato de su madre Tamae refleja que es el único miembro de la familia al que Senzai no le guardaba rencor y que incluso
recordaba con cariño, pero no es la única imagen que tenemos de ella, ya que se puede ver un pequeño altar en una de las salas con el retrato de la difunta Tamae. Otra persona importante para Senzai es Kibo, del que solo sabemos de su existencia por 2 lienzos, siendo uno de ellos muy especial, ya que es la pintura más colorida de la habitación, un dibujo hecho por Senzai como regalo de cumpleaños para Kibo. Desafortunadamente, el dibujo nunca se terminó. Senzai, como miembro de una secta, alababa y se refería a la bestia de los celos como su dios, alabándolo de tal manera hasta después de su muerte que incluso sacrificó a su propio hermano a su dios Enzukai. El resto de personajes, reflejados en los lienzos, datan del 2022, la misma fecha en la que Senzai falleció, siendo visto por última vez alrededor de la isla de Ogashima, y siendo la fecha de su autopsia el 25 de marzo de 2022, por lo que se desconoce si el lienzo de Isamu y los retratos de los monstruos de 2022 fueron hechos por Senzai en ese mismo año antes de fallecer, lo que implicaría que hizo viajes previos a la isla de Ogashima antes de que en su último viaje pereciera, o si Enzukai pudo mostrarle de alguna manera visiones de su futuro, o tal vez nunca fueron dibujados por Senzai y fueron generados en el mismo recuerdo, alterado por los sentimientos de Senzai o inducido por Enzukai. Curiosamente, en uno de los lienzos de Senzai, la bestia de los celos aparece dibujada con un tercer ojo en la frente, muy similar al ojo que representa al culto Kiroibara, por lo que es probable que aquellos que pertenecían a este culto conociesen una capacidad de Enzukai tan importante como para que sea el símbolo representativo de la secta. Es muy posible que esa capacidad pueda consistir en alguna clase de clarividencia, control o manipulación de las mentes o de la realidad. Isamu, aún confuso, tras experimentar los recuerdos de su hermano, se despertó en una estación de tren. Mientras recorría la estación se preguntaba si estaba de nuevo en Tokio o si aquello era una imitación de la realidad. Parecía que todos los metros estaban fuera de servicio. Mientras vagaba por la estación, encontró un monstruo tumbado bajo una puerta. Tras sus largas piernas había una palanca. Isamu agarró la palanca y al alejarse del cuerpo, el monstruo sin nombre fue arrastrado al otro lado de la puerta, desapareciendo en la oscuridad. Isamu encontró una valla hecha de varas de madera en el acceso a una posible zona funcional de la estación. Rompió la valla con la palanca y al cruzar hacia esa zona, por un breve momento, apareció el monstruo sin nombre, con la boca muy abierta. Al instante desapareció e Isamu, despavorido, avanzó hacia la parada del metro. Después de un rato de espera, apareció un metro repleto de globos oculares y de apariencia singular. Isamu entró en uno de los vagones. Era un espacio muy oscuro y terrorífico. El metro se puso en funcionamiento. Desde la ventana se podían ver restos de cajas torácicas de enormes proporciones y de repente una masa carnosa repleta de ojos le miraba a través de la ventana. Isamu quería salir e intentaba abrir la puerta, presa del pánico, cuando de repente unas manos se acercaron desde la otra parte del vagón. A este ser se le conoce como el monstruo del tren. Son unas manos muy similares a las del dios maligno, creador de las 4 bestias. Isamu consiguió abrir la puerta y salir del tren. Delante suya estaba la entrada a una aldea. En ese mismo lugar se encontró nuevamente con Hakamori. Estaba incrédula de que un alma como la de Isamu hubiera llegado tan lejos. Le explicó a Isamu que para avanzar necesitaba alimentar al Nurikabe con larvas, mientras que tenía que llevar cuidado con un ser llamado Boogie. Isamu comenzó a andar hacia el poblado, donde habían unas inquietantes estatuas. Cuando Isamu agarró la primera larva, algunas de las estatuas comenzaron a deambular por el lugar. Isamu llegó hasta donde se hallaba el Nurikabe y lo alimentó con la larva. El Nurikabe se inspira en un yokai con el mismo nombre, que se manifiesta como un muro invisible que impide o desvía a los viajeros que caminan de noche. Estos seres no son agresivos. El Nurikabe del juego tiene una apariencia visible, pero el ser en el que se inspira suele ser invisible, incluso llegando a extenderse a longitudes infinitas. Aún así, su aspecto es casi idéntico a las representaciones de este ser. De su guarida surgió Boogie, buscando atrapar a Isamu por haber dado uno de sus retoños al Nurikabe. Aunque Boogie se inspira en Boogeyman, el hombre del saco, el hecho de que se le relacione con insectos o larvas recuerda a la versión hecha por Tim Burton en Pesadilla antes de Navidad, ya que era un ser compuesto por insectos. Cuando Hakamori menciona el padre que haría cualquier cosa por proteger a sus hijos, podría estar indicando que Boogie es el padre de las larvas. El arma de Boogie se llama Mochi y es una motosierra viviente. Boogie era extremadamente veloz y seguía muy de cerca a Isamu, que consiguió esconderse en una cabina de madera cercana. Cuando salió, Boogie había desaparecido. Isamu siguió alimentando al Nurikabe con larvas, hasta que una vez saciada su hambre, el ser soltó un alarido, se dio la vuelta y se fue por los tejados del edificio que había tras él. Isamu entró en el edificio. En la oscuridad de su interior se podían ver unos extraños montículos circulares con cuernos en los bordes. Aquello no parecía el interior de un edificio. El suelo
estaba embarrado y pantanoso. Unos colchones viejos marcaban el camino que Isamu siguió. El suelo parecía palpitar, como si una entidad se deslizase bajo tierra. Era un monstruo de barro. Isamu siguió caminando por el lugar, que estaba lleno de extrañas protuberancias. Finalmente encontró un agujero y saltó en su interior, cayendo a un gran bosque selvático, repleto de vegetación. Cerca de una flor surgió Hakamori y advirtió a Isamu de que aquella era la capa final. Le dijo que aquel lugar era propiedad del espíritu y que tenía que adentrarse en las casetas que allí habían para robarle sus objetos. El espíritu era la clave. Conforme Isamu iba consiguiendo los objetos de las casas, aparecía una horripilante figura ante él. Su cuerpo estaba formado por un cúmulo de plantas, brazos y caras. Suyo era ese territorio. Ella era el espíritu. Era la llave. Cuando Isamu finalmente encontró todos los elementos, las casas desaparecieron. Yurei, enfurecida, surgió del interior de un árbol, mientras el entorno se volvía rojo y vacío. Su nombre nos indica que Yurei está inspirada en las entidades fantasmales del folclore japonés. Los Yurei son similares a los conceptos occidentales de fantasmas, ya que cuando el alma de un individuo que falleció repentina o violentamente no es enterrado con los ritos adecuados, o si intervienen emociones poderosas como el deseo de venganza, los celos o el odio, el espíritu del difunto se convertirá entonces en un Yurei. Yurei dijo que las personas como él eran parásitos y lo desafió a luchar contra ella, ya que con él podría alimentar las raíces del árbol. El lugar estaba repleto de katanas blancas y etéreas que Isamu se dispuso a lanzar contra Yurei, pero ella se acercaba a Isamu cada vez más rápido. Yurei intentaba curarse a sí misma, utilizando aquel extraño árbol rojo que parecía dotarla de extraños poderes, pero Isamu impedía que ella se curase arrojando las katanas. Finalmente Yurei resultó malherida y cayó de rodillas. Diciendo unas palabras inaudibles para Isamu, se hundió en el suelo. De aquel lugar inmediatamente creció un árbol sin hojas. En su tronco había un brillante portal en el que Isamu se adentró. Al otro lado se encontró con un espacio rojizo. Isamu, sin saberlo, había atravesado todos los reinos del infierno para finalmente encontrarse con él, el Shinigami. No es la primera vez que vemos al Shinigami, ya que apareció en el evento de Halloween del libro de Control, siendo un universo no canónico en el que Yasu se encuentra con el Akamanto en los baños de su antigua escuela. El Akamanto da a elegir a Yasu entre rojo o azul. Sin embargo, también hay una opción verde. Al elegir esta opción, Yasu es transportado a Jigoku, donde se encuentra con el Shinigami. Este ser se inspira en el Shinigami del folclore japonés. Son dioses sobrenaturales que invitan a los humanos a la muerte. El Shinigami estaba sentado en su trono. Dijo que solo podía devolver a la vida a Isamu por un tiempo limitado, ya que era imposible revivirlo de manera permanente, pero que para ello debía superar su juicio, que consistió en perseguir a Isamu. Si no completaba la prueba, su alma le pertenecería al Shinigami. Isamu, asustado, decidió correr para salvar su vida. Mientras huía por aquella zona, hecha de carne y ruinas, comenzó a visualizar la salida. De repente, apareció Hakamori. En su espalda estaba montado el Shinigami. Finalmente, Isamu consiguió atravesar el portal luminoso, pero lo que le esperaba al otro lado era casi tan escalofriante como el infierno del que venía. El mundo real, su hogar, Tokio, estaba destruido. Isamu aún estaba asimilando que acababa de escapar de Jigoku, que estaba con vida, cuando el sonido ensordecedor de sirenas y gritos le hicieron estremecer. Isamu intuía que todo aquello era culpa de Enzukai. Arriba en el cielo, Enzukai estaba dentro de una masa oscura que terminó encapsulando su cuerpo. La masa se expandió, creando un círculo perfecto, del que Enzukai emergió en su nueva forma, una forma mucho más poderosa. Oye, aquí tienes el segundo capítulo del libro de los celos de The Mimic.